Lucharán a 2 de 3 caídas por la democracia sin límite de tiempo. ¿Podremos tener un diálogo civilizado o acabaremos a los chingadazos? Nada de esto y más en tu nuevo podcast favorito. Esto es Punto Medio. ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Vámonos, comunistas! Bienvenidos, bandita. Pues vámonos de lleno, querido público inteligente y conocedor. Bienvenidos una vez más a su nuevo podcast favorito. Esto es Punto Medio, episodio 10. Bienvenidos todas, todos y todes. Yo, como cada semana, soy su anfitrión, el Cuerno de Chivo. ¿Cómo está esa bandita? Como cada semana tengo el placer de tener frente a mí al único, al inigualable, al queridísimo chulo de Santa Mónica, Pepe Combativo. Bienvenido, mi hermano, ¿cómo has estado? Gracias, bro, gracias. Encantado en la vida de estar como cada 8 días con todos ustedes. Y pues hoy vamos a dar un temazo y encantado también porque tenemos... Sí. Hoy nos vestimos de manteles largos una vez más. Tenemos una súper invitada aquí para platicar con nosotros un poquito acerca de un tema muy polémico, que casi no está en boca de nadie en México, pero que sería importante tomarlo. Y antes que nada quiero presentar a la invitada del día de hoy, por favor. A nuestra queridísima invitada del día de hoy. Ella es Nayeli Miranda Murillo. Bienvenida, ¿cómo has estado? Ella trabaja para LAS, LAS Academia, que es una academia que, si tengo bien entendido, se dedica a la fomentación y a la participación de la defensa personal, así como facilita la adquisición de las armas en el país, ¿no? Si tengo entendido bien a lo que te dedicas. Si nos puedes contar un poquito más de ti, por favor. Las cámaras son tuyas. Bravo, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Sí, estoy como instructora en LAS Academy. Es una academia de defensa personal. Tenemos cursos, la verdad es que tanto para civiles como para personas ya con experiencia. Nos enfocamos también un poquito en las personas que son escoltas. Tenemos cursos básicos de tiro y también les apoyamos ahí en la parte de la gestión para la compra de armas, todo legal, derecho, ante Sedena. Ya llevo trabajando ahí como unos 3 años más o menos. Me enfoco un poquito más en la parte de la defensa personal. Defensa personal, nosotros trabajamos con Krav Maga y básicamente esa parte de ahí. Perfecto, pues bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué padre suéter, ¿eh? Ahora que lo estoy viendo con atención, está padrísimo. Gracias. Sí, oye, yo entre ustedes dos yo me siento, muy mal vestido. Ahora, bueno, comprometidos tú eres con la comunista, güey, no hay pedo. O sea, no hay pedo, es tu style, es la esencia. Pero sí, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida. Ojalá te la pases bien acá y ojalá puedas tener una experiencia bonita con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la posesión armada en México, mi hermano. Es un tema que... y en Estados Unidos también, ¿no? Sí, en Estados Unidos. Sí. Uh-huh. Pero creo que sobre todo es importante hablar un poquito más de la situación en el país. Claro. Ya que, en Estados Unidos es un desmadre ahorita con la situación que tienen ahí, con la poca falta de regulación. La falta de regulación, acerca de la posesión armada en Estados Unidos, que es un tema interesante también de tocar y que vamos a analizarlo un poco, pero sí, básicamente vamos a empezar por analizar el tema desde la perspectiva mexicana, ¿no? Para empezar, es algo que creo que no todo el mundo sabe, pero la Constitución nos otorga el derecho de poseer armas como mexicanos, ¿no? Tenemos ese derecho paralelo a la Constitución estadounidense, pero pareciera para mí que no todo el mundo está al tanto de eso, no todo el mundo conoce ese derecho y sobre todo porque es un tema bastante estigmatizado en el país, ¿no? El tema de las armas. Bueno, en el país y a nivel mundial, ¿no? Las armas tienen un estigma que, desde mi perspectiva, pues es inherente, ya que el motivo principal de un arma, al final del día, pues es quitar la vida, ¿no? Entonces, por ahí puede generar alguna polémica y por ahí puede venir cierta estigma y cierta satanización hacia la posesión armada, ¿no? Pero a la vez es un tema muy importante de tocar en el país, dada la circunstancia social y cultural y sobre todo en materia de seguridad que se está viviendo en el país y que se ha vivido a través de las décadas, ¿no? También por las mujeres, ¿no? Sí, así ellas es. Pueden alcanzar y potencializar su defensa, porque indudablemente, como lo hemos reiterado en capítulos anteriores,
Las mujeres están a merced de muchos depredadores en cada ámbito de su vida, desde en la calle, en una caminada en el metro y hasta en sus propios trabajos, el acoso de los jefes, los patrones. O sea, ¿cuántos casos no vemos? Entonces, pues sí, o sea, obviamente que si tus habilidades en materia de defensa son mucho mejores, pues cuidado con las mujeres. O sea, un golpe de una mujer o el manejo de un arma les da muchísima seguridad, ¿no? Sí, claro, no. O sea, creo que la defensa personal es una herramienta que todo mundo debería interesarse en. Como lo digo, dada la situación de seguridad en el país, creo que no estaría de más que todo el mundo tuviera ciertas bases y principios de defensa personal, pero sí, estoy de acuerdo contigo, tal vez en este caso la población, el segmento de la población femenino del país, se beneficiaría todavía incluso muchísimo más, ¿no? Porque sí, ciertamente la realidad es que ustedes viven una situación mucho más difícil que nosotros, ¿no? En cuestión de seguridad, porque todos nos enfrentamos a los mismos casos de inseguridad en el país, todos estamos expuestos a la delincuencia, pero las mujeres muchísimo más por esa carga que la sociedad, ya lo hemos discutido muchas veces, el patriarcado, las reglas que imponen esta sociedad, pues sí, las victimiza un poco más, ¿no? Entonces creo que sería importante... Sí, están mucho más a merced de lo... Exactamente, pero también a la vez me da curiosidad el hecho de que este tema casi no se toque, casi no está en conciencia de nadie, y creo que en mi caso personal son muy pocas mujeres que he conocido que están a favor y que de hecho están interesadas en no solo en la defensa personal, pero específicamente en lo que nos atañe al tema de hoy, que es la posesión armada, ¿no? Pero sí es muy importante, muy interesante para mí tu perspectiva, porque como te digo, yo conozco pocas mujeres que están a favor de la posesión armada, ¿no? Y creo que también viene a raíz de esa satanización y de ese estigma que las armas puedan tener, ¿no? Ya como lo dije, yo creo que en mi punto de vista muy personal, parte desde el principio el principio y la función principal de un arma, que es, al final del día, acabar con una vida, ¿no? Puede ser dependiendo de las circunstancias, ya sea en defensa propia o también pues, pueden ser utilizadas para la maldad, ¿no? Para de plano... venganza. Exactamente, ¿no? Entonces, de ciertas situaciones, sí. Pues sí, es un tema muy interesante y creo que sería interesante empezar por analizar y un poquito desmenuzar un poco por qué es tan satanizada en México la cuestión de las armas, siendo que pues hay ejemplos a través de la historia de por qué podría ser necesario tener el derecho y la conciencia, más que nada, porque el derecho ya lo tenemos, como lo mencioné, constitucional ya lo tenemos, pero la conciencia de saber utilizar ese derecho adecuadamente y sobre todo en circunstancias como las que atraviesan ciertos sectores del país donde el Estado es completamente fallido y no alcanza a garantizar la seguridad individual del pueblo, ¿no? Entonces ahí creo que eso podría ser una herramienta súper importante para contrarrestar esta ola de crimen y de violencia que vivimos viviendo desde hace muchos años, pero también creo que es importante analizar de qué manera podremos lograr eso y de una manera responsable y de una manera en la que no genere esto una crisis mucho peor de lo que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que sería importante puntualizar el porqué la existencia de este derecho constitucional. Creo que es un paralelo con la Constitución de los Estados Unidos. Creo que el principio fundamental de este derecho es para garantizar la democracia y para evitar el surgimiento de una tiranía, ¿no? Creo que esa es la base principal de donde viene este derecho constitucional, ¿no? Mi hermano, tú me estabas explicando un poquito del contexto. Bueno, pues como politólogo que soy, por si no sabían algunos. Tírale crema, carnal. Bueno, es que es un tema muy en materia de mi carrera. Uh-huh. Porque obviamente que el Estado, bueno, es uno de los mayores objetos de estudio de la carrera política, y entonces la base del Estado es la fuerza, es la violencia, ¿no? Entonces es un tema que nosotros desmenuzamos bastante en la carrera, y me gustaría comenzar más bien por el tema que tocaste primero de la mitificación. A mí me parece muy extraño que las armas sean un mito, porque la historia de las armas y el hombre, la relación,
pues es casi desde que el hombre está en el planeta Tierra. Es decir, el mundo, o sea, pongámonos hace 10,000 años, cuando vivíamos en cuevas o las comunidades estaban súper expuestas al mundo natural. O sea, imagínate, en cavernas salías a cazar. O sea, obviamente que para sobrevivir, lo primero que tuvo que desarrollar el ser humano, pues son armas. O sea, no solo para defenderse, sino también para cazar. O sea, era indispensable para el tema alimenticio, porque hay que ver de que la agricultura surge cuando el hombre se hace sedentario, pero antes hubo miles de años de ser nómada. Uh-huh. Entonces, en el nomadismo, pues obviamente que un arma, o sea, no tenías... se hace sedentario el hombre cuando descubre la agricultura, cuando empieza a conocer cómo producir alimentos. En ese momento se vuelve sedentario y despega mucho la civilización, porque al sentarse el hombre, al volverse sedentario, tiene tiempo para crear y para innovar, y es ahí cuando se vuelve súper disruptivo el ser humano. Pero antes de llegar a esa etapa de sedentarismo, hubo, por supuesto, miles de años que fuimos nómadas y que prácticamente nuestra vida era un volado. Y entonces, lo que mayor le garantizaba al hombre era una herramienta indispensable y le garantizaba extender un poco o tener mayores posibilidades de supervivencia, fueron las armas. Uh-huh. Es decir, no solo te servían para defenderte de todas las intempestades de un mundo tan hostil como bestias, jaguares. O sea, tú imaginémonos vivir en la jungla o en la maleza, sin zapatos, en medio de todo tipo de tempestades. Pero además de la defensa, bueno, pues la parte alimenticia, la cacería era fundamental. Bueno, entonces, desde ese punto ya a mí me parece un poco extraño que, teniendo una historia tan larga de relación entre seres humanos y armas, haya una mitificación tan grande como hay en México. Uh-huh. Ahora, eso sí tiene una causa. Platicábamos ayer cuando estábamos preparando este episodio, que a mí me da la impresión que la causa tiene que ver en México, en concreto enfocándonos en el caso mexicano. Hay que ver el origen. O sea, finalmente la famosa frase freudiana de infancia es destino, yo creo que eso no solo aplica a los individuos, sino también a las colectividades, a las naciones, a las comunidades. Entonces, bueno, cuando México surge como Estado nacional, realmente surge en la época de la colonia. Pero a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que es un país con una tradición armamentística, bueno, muy larga y además en el sentido contrario a México, ¿no? Uh-huh, más uh-huh. que mitificación, ahí es como una glorificación de las armas en Estados Unidos. La glorificación tiene una causa fundamental en la glorificación, y la mitificación sí tienen una causa, yo creo que en el origen de nuestros países. Es decir, en Estados Unidos, la época colonial, los que fundan ese país no son propiamente esclavos como en México, ¿no? Bueno, en México sabemos la historia colonial. Uh-huh. Llega el ejército español, conquista el país y somete a los nativos, ¿verdad? Surge el mestizaje y toda esta parte. Pero maquiavélicamente, si lo vemos, un rey, para sobrevivir, como decía Maquiavelo, debe ser amado y debe ser temido. Y decía también, lo más importante, lo mejor, lo más óptimo, pues es ser amado y ser temido, los dos. Pero si me das a escoger una, bueno, pues quédate con ser temido, porque de amor no te vas a poder defender. Entonces, obviamente, en este tipo de conquistas coloniales, lo primero que sucedió, pues, es desarmar a los esclavos. No vas a permitir que los esclavos tengan armas. Claro, pues sí. Entonces, ya ahí, pues, tú sabes que la esclavitud interioriza en la mente uh-huh. pautas normativas y conductas.
Y es diferente a la historia colonial estadounidense porque en Estados Unidos los que fundaron este país no precisamente fueron gente que viniera, y lo dice Tocqueville en el capítulo 2 de La democracia en América, los puritanos y los peregrinos que se adentraron a ir a Nueva Inglaterra a vivir se fueron con la idea de hacer triunfar una idea. ¿Y cuál fue la idea? Una idea religiosa de fundar comunidades protestantes y un país protestante. Pero no se arrancaron a las mieles de la madre patria, es decir, de la Gran Bretaña, por hacer triunfar una idea. Y llegaron en cero y fundaron sus comunidades religiosas, pero en plena libertad. Entonces, cuando triunfa la independencia de México, es decir, vas a liberar a muchísimas personas que durante 300 años fueron esclavas, y que estuvieron sometidos al látigo, y ahora ¿cómo le dices al que está esclavizado? Ahora ya eres libre, ten armas, o sea, pasas a ser libre. En cambio, en Estados Unidos sí la historia es totalmente diferente porque siempre fueron libres. Sí. O sea, aunque estaban encadenados políticamente a la Gran Bretaña, al Reino Unido. Como pausa, podría haber un debate también en la conformación de esas libertades en Estados Unidos, ¿no? Porque ciertamente es una nación que inició de la libertad. Pero bueno, hay ciertos segmentos de la población estadounidense que no nació en libertad, ¿no? Ahí sería un punto de debate interesante también. Los propios negros, la comunidad negro afro, tienen muchos problemas a la fecha porque toda esa historia de esclavitud, pues te genera muchos lastres, o sea, te genera lastres emocionales. Son generaciones de gente que no es tan hábil para generar capital incluso, o para ciertas... Sí, incluso yo podría argumentar que esa libertad armamentaria y esa glorificación de las armas en Estados Unidos, pues no les benefició tanto a estos sectores de la población. Obviamente estos preceptos constitucionales estaban pensados para favorecer al poder, ¿no? A la gente en el poder en este caso, y obviamente pues no beneficiaba para nada a los... Claro. Hay que ver que cuando Estados Unidos se independiza en 1784, 86 por ahí, en pleno finales del siglo XVIII, los africanos todavía eran esclavos. Es decir, cuando se redacta la Constitución estadounidense no la hicieron en ningún momento pensando en ellos, negros, absolutamente. ¿no? O sea, eran esclavos, ellos no tenían derechos. Ellos seguían, sobre todo en el sur del país, de Estados Unidos, la esclavitud era ya a mediados del siglo XIX, 1800 y tantos, con Abraham Lincoln, y surge todo este movimiento, la guerra civil, la guerra de secesión, para darles libertad a los esclavos, y surge todo el éxodo migratorio de afros hacia el norte del país, en donde hubo un movimiento... hubo un primer movimiento que no encabezaron los negros. Los propios protestantes puritanos en el norte de Estados Unidos, encabezados por Abraham Lincoln, les cambiaron esas leyes de la esclavitud, ¿no? Pero si te fijas, sí tiene un origen muy diferente. Entonces, cuando ellos redactan... Origen diferente, pero el principio podríamos decir que es el mismo, ¿no? Que es para... Sí, te voy a decir, a eso voy. Te voy a decir, estábamos viendo el origen. ¿Por qué en México son tan mitificadas? Bueno, pues porque si te dicen durante 300 años, eso es malo, no lo toques, tú... No, pues no. O sea, se te interioriza en la mente, en la colectividad. En Estados Unidos fue diferente. Ahora, vamos al punto... Los peregrinos finalmente se independizan. Estados Unidos fue el primer país en lograr su independencia en las Américas. En el siglo XVIII, México se independiza como 40 años después. Pero los fundadores que redactan la Constitución integran la segunda enmienda, integran el derecho a la posesión de armas, que incluso es mucho más amplio de lo que nos imaginamos, porque los estadounidenses tienen derecho a poseer, a portar armas y demás, y a conformar milicias, ¿no? Ellos, los peregrinos, integran ese derecho en la Constitución estadounidense fundamentalmente porque, son inspirados por dos cosas. Una, por la Revolución Francesa, porque Estados Unidos lo idean como una república, pues no como un reino.
Ellos se inspiran en decir, vamos a hacer una república en donde las personas tengan igualdad de derechos, inspirados en la Ilustración, en la Revolución Francesa, que se dan casi al mismo tiempo, y lo integran, se inspiran en el tema de la Revolución Francesa y se inspiran en la lucha que hay en ese entonces entre protestantes y católicos en el plano de... hay una guerra, protestantes y católicos en Europa, en donde los protestantes, por ser una minoría, casi en toda la historia hasta la fecha, pugnan por un Estado laico. Al protestantismo siempre le ha convenido el Estado laico para no ser perseguidos, porque si tú le entregas el poder a la mayoría, bueno, te aplastan y te censuran y te acaban tu credo, ¿no? Entonces, los pueblos protestantes como Estados Unidos no solo promueven la república, sino el Estado laico, y los pueblos católicos como en México. Tú sabes que nos independizamos, pero viene una guerra interna tremendo por establecer sea un imperio o una monarquía católica o bien una república que termina esa guerra hasta que Juárez gana la guerra de Reforma y la promulga la Constitución de 1857. Que de ahí es donde... Inspirado. Pero bueno, entonces, basado en esos preceptos, en esos dos preceptos políticos, integran el derecho a la posesión de armas. Al pelearlos, al ir en contra de las monarquías, ellos cuando le entregan el poder de la tenencia de armas al pueblo, lo hacen con el fin de que en Estados Unidos nunca haya un dictador o un monarca, es decir, que no vuelva a restablecerse, que la soberanía del pueblo no caiga en manos de una sola persona. Entonces, los peregrinos, los padres fundadores que redactan esa Constitución dicen, vamos a darle la soberanía al pueblo. ¿Y cómo se la damos? Pues vamos a hacer como un duopolio de la violencia legítima, que es la definición de Estado, el monopolio de la violencia legítima. Entonces ellos, en su sistema de check and balances, ¿sí? Dicen, bueno, el gobierno va a tener ejército, pero el pueblo también va a poder armarse. Es de es un balance, ¿no? Sí, es un contrapeso ahí, ¿no? Contrapeso. Sí. Entonces, le dan ese derecho. Esa fue la inspiración, más, bueno, la defensa del Estado y la defensa... La legítima defensa, La legítima defensa. Y después Juárez, cuando triunfa, los liberales en 1857 y se promulga la Constitución Liberal de 1857, lo integra porque la Constitución Liberal de 1857 es casi una calca de la Constitución estadounidense. Sí. O sea, Juárez se educa en Estados Unidos en las logias masónicas, es muy admirador del republicanismo, de la igualdad ante la ley de los seres humanos. Tú sabes lo que es el movimiento liberal, del Estado laico, de la división de poderes, del federalismo. Entonces también integra ese derecho, pero lo integra, aunque Juárez sabía perfectamente, porque él fue un constitucionalista, ni modo que no supiera qué estaba integrando en su texto, en sus ideas constitucionales. Yo creo que no lo promueve, no le explica nunca al pueblo mexicano por qué tenemos. Y desde entonces existe la figura en México, pero creo que ese es un punto interesante. ¿no? Tenemos derecho a tener un arma, pero... Y creo que ese es un punto interesante de analizar, ¿no? Partiendo del hecho de que ambos derechos constitucionales son básicamente una calca el uno del otro y es paralelo el motivo del por qué se incluye este derecho constitucional. Para mí es muy interesante y creo que sería interesante analizar el por qué el desarrollo y por qué la evolución diferente entre estos países, ¿no? O sea, obviamente hay muchos factores. La idiosincrasia es uno de ellos, la historia del propio país es otro de ellos, pero sí es interesante para mí el analizar eso, ¿no? El por qué en México no se desarrolló esa cultura de las armas, ¿no? Siendo que tenemos ejemplos históricos. Es un derecho constitucional. Aparte de ser un derecho constitucional, hay ejemplos históricos en los que podríamos aprender de la historia y considerar que, bueno, es una herramienta muy importante para evitar que esos eventos históricos se vuelvan a repetir, ¿no? Tú lo acabas de decir, Juárez instaura ese derecho, pero aún así
no hay una... Y regresa la dictadura años después. Exactamente, ¿no? Incluso teniendo ya ese derecho constitucional. Y tuvimos que hacer otra guerra ahora para acabar con una dictadura. Entonces, a mí se me hace curioso el por qué nuestro país no se adaptó esa cultura de armas en cuanto a verla como una herramienta muy positiva para poder defender tanto el Estado democrático como la defensa personal. Bueno, ¿no? Como hoy día lo ves claramente que los defensores de las armas, de la tenencia amplia de armas en Estados Unidos, reiteran mucho la idea y reiteran la idea de que los protege de las tiranías. Uh-huh. Es decir, de que Estados Unidos, para mantener la libertad del pueblo, debe estar armado y que nos protege, sí, que las armas los protegen sobre todo y principalmente de los políticos. Sí, que alguna crítica que yo podría hacer ahí es que sin tener un sistema de check and balances, esta idea puede llegar al fanatismo de cierta manera, sí, a ciertos niveles en los que estamos viendo reflejados. Ahora voy al caso de México. Y vuelvo al caso de México. Después de que triunfa la Revolución Mexicana, desafortunadamente caemos en una dictadura de partido. Entonces, lo mismo. Tú imagínate al partido hegemónico de la revolución, que fue el PRI, que no, pues ya sabemos la historia, 70 años y demás. Otra vez, dale armas. Lo primero que hace una dictadura, cualquier dictador, sea el que sea, o un monarca, pues es desarmar al pueblo. Uh-huh. Pues ¿cómo les voy a dar armas y no cómo los controlo? Claro. Es imposible. Entonces, volvemos a caer en una dictadura de partido hegemónico y sigue el derecho. Increíblemente, los constitucionalistas de 1917, encabezados por el general Carranza, lo vuelven a incluir, vuelven a tomar en cuenta el liberalismo de Juárez, vuelven a incluir, triunfa la revolución, surge el partido hegemónico, pero sigue ahí el derecho así como sin reclamo, como que en México nunca se ha reclamado y sigue interiorizado el mito, ¿no? Sí, claro, y hay una clara falta de promoción hacia ese derecho también, porque te digo, no es un tema que la gente tenga en boca, y es un tema muy estigmatizado y tabú, ¿no? A veces la gente ni siquiera quiere tocar ese tema porque es precisamente muy complicado, muy, muy polémico y muy tabú. Entonces sí hace falta un entendimiento claro de del derecho que tenemos, de qué significa tener ese derecho y de cómo nos podría ayudar, y también creo que se carga un poco más hacia al debate, se carga un poco más hacia a los daños que puede generar, que también son muy reales. Por eso aquí los políticos son tan abusivos, porque no le tienen miedo al pueblo. No tienen el miedo, a final de cuentas, es una forma de controlar a un ser humano. Sí. Entonces, por eso aquí también abusan. Son totalmente impunes, porque es una mafia ahí de corruptos en el poder. Sí. Entonces, podemos decir que ese es el pueblo indefenso, pues, roban y les vale madre, güey. Sí, y ese sería un factor, para mí, es uno de los factores, ¿no? El hecho de que sí es un sistema de control, el prohibicionismo es un sistema de control. Obviamente, como lo dices, pues al gobierno no le conviene tener a un pueblo consciente y armado a la vez, sí, ¿no? Entonces, y de hecho, por ejemplo, ella nos puede explicar mucho mejor cómo a contracorriente de la tenencia de armas, que está tan desregulada en Estados Unidos, uh-huh, en México es como que lleva ciertos trámites y ciertos procedimientos la reglamentación del derecho, ¿no? O sea, es decir, hay que ir a la Sedena, no sé tú si nos puedes platicar. Sí, claro, yo creo que igual en base a todo lo que están comentando, justamente la desinformación a la gente, por ejemplo, lo que está diciendo, tenemos el derecho constitucional, pero hay mucha gente que no sabe, está desinformada, habrá gente que tal vez no le interesa o no lo ve como para su propia defensa, ¿no? Uh-huh. Porque es eso, y el miedo que meten a las personas y demás, no hay interés de repente, ¿no? Y la verdad es que sí es muy necesario a veces, porque pues tan solo se meten a tu casa y te roban, ¿no? Uh-huh. Te pueden asaltar, te hacen algo, lo que sea. Entonces ahí está esa opción de la compra de arma para domicilio, en el que la puedes tener en tu casa y pues la puedes accionar en el momento en el que te están agrediendo, ¿no? Ahí es donde puedes hacer uso de la defensa personal, la legítima defensa, ¿no? Y bien, ¿no? Y bien, incluso el Código Penal especifica ahí en qué casos, en qué circunstancias aplica la legítima defensa. Exacto. Y puedes librar, tiene ahí todo un ciclo virtuoso, ¿no? El arma, ¿no? Porque no solo te puedes defender, sino puedes acabar con un depredador. A final de cuentas,
la naturaleza así es de salvaje, ¿no? Sí se puede, o sea, sí, claro. Hay casos, por ejemplo, en Estados Unidos muy del que presentan luego los lobbies de las armas de depredadores, que ya sabes que en Estados Unidos, como hay una promoción tan amplia, luego presentan casos de, bueno, este depredador había violado 1, 2 y a la tercera lo paró tal, ¿no? Lo paramos y se acabó y dejó de estar. Entonces, sí genera un círculo, ¿no? En un ataque así... Sí, el derecho, la legítima defensa. Sí, puedes hacer uso, puedes hacerlo y sin ningún problema y estás en tu derecho. ¿Por qué? Porque estás a punto de ser tú agredido, puedes defenderte sin ningún tema. Como tú dices, hay ciertas reglitas en las que, por ejemplo, si la persona está desarmada, como que no es muy correcto que tú te defiendas con un arma porque no es el mismo peligro. O sea, digo, lamentablemente así está estipulado, ¿no? Sí, si trae cuchillo, pero se por vale ejemplo. Lo que tú dices. Oye, pues es que puedes acabar con un depredador. Ahora, en ese ¿por qué sentido dejarlo? que ya entramos Yo lo pienso así. tema, a mí me gustaría preguntarte. Bueno, yo introduzco algo para preguntarte. Hay un asunto que tiene el artículo 10 constitucional que no tiene ley reglamentaria. Es decir, si te fijas, el 123 que habla de el trabajo y de toda esta parte, o las minas, o las funciones del Poder Ejecutivo, todos tienen una ley reglamentaria. Es decir, el presidente tiene que hacer, está su ley. La ley federal del trabajo, la ley de salud, la ley de lo que sea. En el caso de el artículo 10 constitucional, que dice todos los mexicanos pueden poseer armas dentro de su domicilio para la legítima defensa, de acuerdo a las armas de bajo calibre, alguna situación, no me acuerdo exactamente. Pero no hay ley reglamentaria en cuanto a legítima defensa. Es decir, todos los mexicanos tienen derecho a poseer armas en su casa para su legítima defensa. Y ahí, cuando hablamos de legítima defensa en el Código Penal Federal, claro, ¿no? Nada más hay un artículo que dice, bueno, la legítima defensa es esto. Sí. Pero yo creo que debiese haber una ley reglamentaria amplia, o sea, toda una ley de qué es la legítima defensa, sí. Y sobre todo definir con precisión en qué casos va a aplicar. Es decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, se mete un delincuente a tu casa, un criminal. Vamos a decir que se meta con un arma blanca. Un arma blanca es totalmente letal. De hecho, claro, la mayor parte de los ataques que hay cotidianamente son con arma blanca, no son con arma de fuego. Y además es súper letal, un arma blanca. Es decir, se metió con un cuchillo, una navaja, bueno, déjame, le disparo. Y ahí no aplica la legítima defensa porque no estás en igualdad de circunstancias. Sí, exactamente. No estás igual, entonces no aplicaría y entonces sería como la contra para ti que te defendiste con un arma. ¿Por qué? Porque no está... Sí, claro, entonces la ley ya no está de tu lado en ese sentido, entonces casi tú eres la o tú fuiste... Sí, tú eres, ya te conviertes en un homicida. Eso es muy está mal. Sí, es muy interesante para mí. Que haya un vacío legal de esa naturaleza. Y creo que sí sería importante eso, ¿no? Definir bien lo que es el concepto de defensa personal, con una legislación bien definida, porque también es la legítima defensa. Escuchándolos hablar, a mí hay algo que me surge de repente, ¿no? Por ejemplo, tú lo mencionaste, no solo la capacidad de defenderte, pero también la capacidad de acabar con un depredador, ¿no? De terminar con un depredador. Ahí también me surge un cuestionamiento interesante para mí, que es ¿quién definiría eso, no? ¿Hasta dónde? Por eso creo que sería interesante tener una buena definición de lo que es la defensa personal, porque de entrada me parece que teniendo una definición tan vaga y tan amplia puede también generar situaciones como, por ejemplo, a mí me viene a la mente el vigilantismo, ¿no? Ya pasa desde ser defensa personal a alguien ya activamente creyendo ser el poseedor de la ley, y puede surgir el vigilantismo, ¿no? Alguien con un arma puede ir a acabar con un depredador sin necesidad de que haya una situación de defensa personal, ¿no? Y creo que eso es algo que se ve reflejado en Estados Unidos mucho, ¿no? La gente allá sí tiene esa mentalidad del vigilante, de que yo soy el chico bueno con el arma, y entonces sí, claro, están viendo ya mal en todos lados, aunque realmente no lo haya, ¿no? Y luego ya pueden pasar a situaciones muy extremas donde si no hay una regularización, ya no hablas de un depredador, hablas de una ideología, ¿no? Me caen mal los gays y ¡pam! O sea, ¿cuál depredador? Ahí nada más fue que... Exactamente, que creo que por ahí sería un arma de doble filo el no tener una definición bien asentada de lo que es la defensa personal, ¿no?
el tema de debate sería, y si me escuchas, si me oye algún legislador, ¿por qué demonios llevan la Constitución más de 100 años de que se promulgó la Constitución de 1917? Es decir, cada año cambian 500 diputados, cada 3 años cambian los 500 diputados, y de entre los miles y miles no ha habido uno solo que presente una iniciativa de ley de la legítima defensa para regular el artículo 10 constitucional. Es increíble, es increíble. Es que yo creo que también es como tú dices, darle ¿no? reglas claras. Para ellos es mejor que el pueblo esté desinformado y que el pueblo no se pueda defender. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos ya puedan tener esa defensa, pues se pueden rebelar y pueden decir, ¿sabes qué? No, hasta aquí y esto es así, así. Y entonces yo creo que a nadie en el gobierno le conviene. Le conviene, es una iniciativa de ley. Lo que menos puedan saber. Que definitivamente debe de venir de la ciudadanía, es decir, de un movimiento ciudadano, porque como dices tú, es indispensable tener una ley amplia, pero que especifique cada detalle, es decir, en que no vamos, porque la ley sí se tiene que limitar en ese sentido, no a la vigilancia, sino a contener un ataque. Entonces, hablamos de legítima defensa. Para que haya defensa, tiene que haber un atacante. Ya labores de vigilancia sí no le corresponderían de ninguna forma a ningún ciudadano. Ya le corresponden a los cuerpos policíacos o a los cuerpos de seguridad del Estado, de investigación y demás. Pero ahí se puede poner también en la ley. Sí. A ningún ciudadano le corresponde una labor de vigilancia. O sea, todos esos detalles de controversias que puede generar el portar un arma, la puedo accionar en este momento. Si el otro está acuchillado, puedes tirarle. O si me explico, porque la figura es totalmente ambigua en México. Y además digo, un artículo. Y como decimos, o sea, tú puedes accionar tu arma casi hasta que el otro ya está accionando, sacando una... No, pues imagínate tú para esperarlo ya tiene el otro... Pues, tú ya estás en total desventaja. Desventaja, sí. Es terrible. Incluso los cuerpos policíacos, ¿no? Bueno, pero eso es desviarnos. Pero sí yo creo que cabría ahí, por ejemplo... promover o regular este derecho, o sea, una ley mucho más amplia en donde se especifiquen todos los casos en que puede aplicar la legítima defensa. Sí, y sobre todo por la situación en la que atraviesa el país, en muchos estados del país, que la situación es terrible en cuanto a la delincuencia también. Creo que ahí sí sería una herramienta muy importante de tener en lugares donde el Estado de plano ha fallado y no ha podido garantizar la seguridad del pueblo. Entonces ahí como es que puedes confiar en el Estado, ¿no? Y tienes que tener de alguna manera una herramienta para tú poder garantizar tu supervivencia. Por ejemplo, ¿no? De tantas personas de los lugares más marginados del país que están a merced de grupos criminales y que de repente llegan y les dicen, deja tu casa. O sea, tú sabes cuánto te cuesta comprar una casa, como sea, pobre, rica, la que sea. O la renta a tu negocio, ¿no? O el piso a tu negocio. O sea, es una locura en donde hay un vacío de Estado. En países como México, esta figura puede ayudar muchísimo a disuadir eventos criminales. Es decir, porque hay un vacío de Estado tan fuerte en cuestiones de seguridad pública que puede llegar un grupo criminal a promover éxodos, a correr no una persona de su casa, o sea, comunidades enteras que son desplazadas y que tienen que dejar su comunidad o su ejido allá en la sierra porque el ejército no llega, ¿no? O están coludidos. Es que ese es el problema. O miles y miles de empresarios y de gente de negocios que tú imagínate para un emprendedor, una señora... Ahorita están tan de moda los tamales con Xóchitl Gálvez que dice que era tamalera. Bueno, una señora que emprende como Xóchitl Gálvez, pone su puesto de tamales, se pone en la esquina. El sacrificio que hace cualquier persona para emprender, o sea, es todo tu patrimonio, a gran escala o a pequeña escala, tú para comprarte tu
tu vaporera para los tamales, pues, tu masa, tus materiales. O sea, haces un sacrificio enorme para que te pongas primer, segundo, tercer día y pase un cabrón y te diga, van a ser 1,000 pesos de piso a la semana, sí, no sí. por mis pelotas, Sí, güey. claro. Sí, Qué poca madre. y claro, y la frustración que eso genera al saber que el Estado no te respalda. Entonces, Sí. la frustración que genera... Sentimiento de indefensión, pongámonos en los zapatos, ¿no? Exactamente. Ahora bien, ahí esto me propone para mí una cuestión, un hipotético moral del lo que significaría en cuestión de la cultura y la sociedad. Por ejemplo, sí, yo estoy de acuerdo en el precepto de que en un estado fallido donde el Estado no garantiza tu seguridad, pues es importantísimo tener una herramienta que garantice que te puedas defender y que puedas garantizar tu supervivencia y tus derechos como ciudadano mexicano, ¿no? Pero también me surge para mí la cuestión del hecho de que, bueno, o sea, si se fomentara más, si se facilitara más el acceso a las armas, ¿no crearía esta misma situación una situación de empoderamiento con la delincuencia organizada? Si de por sí ya son los más y nos están controlando y tienen son los que están armados, facilitar el acceso a las armas no generaría también facilitar el acceso a las armas a la delincuencia. A los malos. Exactamente. Pues bueno, aquí hay que ver también cuántos son los malos y cuántos somos los buenos, ¿no? Porque si se van a armar el 50% de los buenos, ¿qué te gusta que sea? Por ejemplo, México, que es un país de 120 y tantos millones de habitantes. El 95%, más de la amplia, total y aplastante mayoría de los mexicanos somos personas buenas. Sí. O sea, tú en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en todo lo que tú haces, no conoces más malos que buenos. Entonces, claramente somos mayoría buenos. Aquí el tema sería promocionar. Si se arma un malo, 2 malos, pero se arman 10 buenos o 20, bueno. Pero es que también sí, justamente es un tema muy delicado porque es como dices, ¿cómo vamos a lograr que no le des más armas a la gente mala de alguna manera? Pero hay veces que ¿cómo vas a controlar esa situación? ¿Cómo la vas a controlar? Porque dices, sí, por ejemplo, no sé, un amigo tuyo, oye, ¿sabes qué? Hazme el favor, tú saca el arma y me ayudas y te doy una lana y, sí, claro. ¿sabes? De que van a caer armas en manos de los malos. Bueno, pues me va a pagar tanto, pues le digo que sí, lo hago y la van sacando. Y ese es precisamente el punto que estoy tratando de hacer. O sea, sí, exactamente. Es que, ¿cómo evitamos que caigan armas para la maldad, no? Porque ellos se sigan empoderando. Pero imagínate, quitas esas trabas y el ejemplo que acabas de dar, pues se va, ¿no? Ya no necesitas pedirle a un amigo del amigo que sácame el arma. Pero hay que decir algo aquí. Yo directo a la Sedena y obtengo mi arma. Ya mis intenciones no las tiene que saber la Sedena, ¿no? Yo sí cumplo con los requisitos legales que me está pidiendo. Ya saqué el arma y ya la tengo y ya estoy saqué el arma, ¿no? Entonces, para mí, o sea, eso es interesante. No digo que no estoy en contra ni estoy abogando en contra, pero se me hace un punto interesante de tocar porque es una posibilidad, ¿no? Claro. Al quitar esa traba, la quitas para todos, ¿no? No solo para los ciudadanos que quieran poder defenderse legítimamente, sino también para el crimen organizado. Sí. Le quitas esa traba para poderse armar. Ahora, espérame. También creo que va de la mano y creo que puede ser por ahí una razón más de la estigmatización de las armas en México. No solo es eso, sino también el factor de la corrupción, ¿no? Si ya de entrada la corrupción y los grupos criminales ya están coludidos con el gobierno para que todo esto pase, no creo que desregularizando el acceso a las armas vaya a cambiar la situación de la corrupción en el país, ¿no? Entonces, ahora, el punto que acabo de dar de que también los malos se pueden armar con la misma facilidad, ahora eso échale encima el hecho de que el gobierno no hace nada y que muchos están coludidos y que aún así el ciudadano se puede armar y podemos llegar a la instancia, un hipotético, llega estos grupos criminales a quererte cobrar el uso de suelo y tú te defiendes y ¡pam!, te quiebras a uno, ¿no? Ahí el peligro también es que el gobierno es conocido por ser corrupto, ¿no? Entonces ahí la corrupción, y si los grupos criminales y el gobierno están coludidos, ¿qué te garantiza que tú, a pesar de tener el derecho de posesión de arma, vaya a cambiar la situación? Más allá del extremismo que es garantizar tu supervivencia en el momento, no sé si la situación general en cuestión de legislación, en cuestión de la corrupción en el país, cambia ya mucho con otorgarle ya tenemos el derecho, pero con facilitar más
la adquisición de armas para cualquier ciudadano. Es que yo creo que sí es un problema muy grande porque mira, liquidas a la persona que pero justamente como el gobierno está coludido, ya te tienen identificado, no solo a ti, a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus primos, a tus tíos, lo que quieras. Entonces, te deshiciste una persona, pero yo creo que esa es la parte de justamente el miedo, ¿no? ¿Qué tanto sí me va a ayudar el defenderme o qué tanto lejos de defenderme me va a perjudicar más? Y no solo a mí, a mi familia. Exacto, ahora regresando a ese hipotético. Yo quisiera agregar algo. Mira, aquí yo lo vería del lado contrario. Es decir, más que si lograría controlar o no lograría controlar, hay que ver que en la actualidad la ciudadanía mexicana está en la peor posición, porque ya los malos están armadísimos hasta el tronco con armas clandestinas que no adquieren en la defensa, en la Sedena, claro, porque ni siquiera las vende la Sedena. Claro. Sacan Barretts o fusiles ya de alto poder. No salió apenas un Scorpion. Ni siquiera son armas que el ciudadano común podría llegar a tener, ¿no? Por ley no puedes. Ahora a propósito de la guerra en Ucrania, la embajada rusa publicó apenas hace como un mes y medio un lanzacohetes que le fue donado a Ucrania y que terminó en manos del cártel del Golfo en Matamoros, y te ponen la foto del sicario del lanzacohetes. Es decir, ya de todos modos los malos están armados hasta la madre, güey. Sí. Es decir, y la peor posición la tenemos nosotros porque nosotros te armas con una herramienta fuerte y estás violando la ley. ¿Sí? Entonces estamos en la peor posición. Entonces yo vería aquí que simplemente ante la situación del vacío total de Estado, es lo que hablábamos de tantas extorsiones y tantos abusos. O sea, yo acabo de ver un video de unos de Celaya del cártel Tepito, aquí en La Mora, un viejito de una paletería, y está el tipo del grupo criminal amenazándolo y dame el dinero y todo. O sea, con un nivel de abuso, de desprecio, que estamos en la peor situación. Entonces, yo aquí lo que vería es que a los malos ya les vale. O sea, de todos modos, ellos acceden a las armas. Sí. Yo lo que estoy diciendo es que se les facilitaría, ¿no? Acceder a las armas para ya tener. Y el problema somos nosotros más fácil, ¿no? No nos podemos armar. Sí. Ahora bien, ese tema que somos presas totales, estamos en una posición de presas. Ahora, ese tema que toco es porque me parece que ya en México ya hay precedente de eso, ¿no? Veníamos hablando en la mañana acerca de las autodefensas que se formaron en varios estados de la República con el famosísimo doctor Mireles. Creo que ya hay un precedente de ambas cosas, ¿no? De cómo la posesión armada puede garantizar la defensa del pueblo cuando el gobierno es inútil en garantizar tu seguridad, pero también creo que es un ejemplo de cómo la corrupción que permea al país y que es parte de nuestro ADN, de nuestra composición genética, también al final del día acabó con ese movimiento, ¿no? La corrupción hizo que ese movimiento que empezó como un movimiento legítimo de autodefensa de los pueblos terminara convirtiéndose en un ala más del crimen organizado, ¿no? Entonces, esa es la hipotética que yo planteo, ¿no? ¿Cómo manejar esa situación tan delicada en que la corrupción puede llegar al mismo resultado al final del día, ¿no? Teniendo el derecho, ¿no? Armándote, ¿no? El combate a la corrupción, yo vería aquí que no tiene que necesariamente ver con las armas. Es decir, el combate a la corrupción sí tiene que ver con con fortalecer todas las instituciones del país y, sobre todo, más que con el combate a las armas, con el combate a la impunidad. O sea, claro. Por ejemplo, en ese sentido, el presidente López Obrador es un verdadero desastre, porque su principal lema de campaña era luchar contra la corrupción. Parecía disco rayado. Todo cuando fue a los debates de la campaña de 2018, hasta se veía mal. ¿Cómo vas a arreglar la salud? Luchando contra la corrupción. ¿Qué te pasa si la corrupción ya se acabó? Ya no hay corrupción en el país. Bueno, precisamente por eso yo digo que es uno de los elementos donde el presidente ha hecho una gestión catastrófica, porque no solo...
incumplió lo que prometió. La corrupción está bailándole en la cabeza y está rampante igual, está despegando. Yo sí noté que cuando llegó, al haber un cambio institucional y un intento por restablecer, como que bajó un poquito, pero ahora mismo, como él mismo ha sido un promotor total de la impunidad, porque, mira, López Obrador, a mí me parece que en cuestiones ha hecho una gestión interesante, buena en ciertas áreas del gobierno, pero en cuestiones de justicia y de leyes no sabe nada. Él piensa que la ley es regateable y hace justicia de amigos. Es decir, Peña Nieto robó, saqueó con su equipo, con Videgaray, con el otro. Pero bueno, pues es que el licenciado Peña pues permitió la democracia y pues a mí me apena mucho meterlos a la cárcel, y Luis Videgaray ya me ayudó a contactar a Jared Kushner con Trump, entonces han colaborado conmigo y entonces pues ya no los voy a juzgar. Sí, o sea, claro. Ya no, entonces la promoción de la impunidad desde la cabeza del Estado es lo que hace que la corrupción esté desbordada. Sí, claro. Y yo no digo que la solución para combatir la corrupción sea la prohibición de las armas. No es el punto que estoy tratando de hacer. Lo que estoy tratando de hacer es que el punto que estoy tratando de decir es que la corrupción existe. La corrupción está arraigada en nuestras venas. No la podemos quitar así de sencillo nada más por desearlo, como decía el viejito, ya se acabó la corrupción, o abrazos, no balazos. O sea, eso es muy utópico, ¿no? Pero en realidad no es la realidad, ¿no? La corrupción existe, ahí es a lo que me refiero. Y hay ejemplos. Lo que estás planteando es cómo no se corrompa una ley de esta naturaleza para que caigan armas en los malos. Pues lo que pasa es que todas las leyes, o sea, ahí pues y yo te digo, el combate para que no se corrompa una ley es la aplicación de la justicia. Exactamente, pero es un círculo vicioso, ¿no? Porque a la hora de aplicar la justicia, pues la corrupción no lo permite, ¿no? Entonces, o sea, esos son temas aparte. Lo sé que la prohibición armamentista no sería una arma para contrarrestar la corrupción y para combatir la corrupción, pero sí es un factor que yo creo influye a la psique de la gente, del por qué es una situación tabú, por qué la gente no se anima a informarse más acerca de las armas, porque al final del día saben que pues la corrupción, tengas armas o no armas, realmente no te garantiza que eso, tu seguridad, tu libertad, porque volviendo al ejemplo, puedes usar el arma, casi vas a quedarte igual. Exacto, tú te quedas igual porque volviendo al ejemplo, puedes ser procesado o quedas en estado de indefensión ante la venganza de un grupo criminal. Retomemos ese ejemplo, llega alguien, te pide el uso de suelo y tú en tu derecho estás armado y te defiendes. Matas al occiso, lo eliminas, pero ahí es donde entra el miedo y tal vez el estigma, ¿no? Ahí sabes que el gobierno no te va a garantizar tu seguridad y seguramente es que hay un vacío legal. Va a haber repercusiones. Te van a procesar por homicidio. Y aparte de lo legal, sabes que va a haber repercusiones del grupo criminal al que te acabas de enfrentar, ¿no? Exacto. Entonces, ¿quién te garantiza ahí que el gobierno va a entrar y va a decir, bueno, de entrada fue de legítima defensa y aparte de todo vamos a proteger a este ciudadano? Sabes que el gobierno pues muy probablemente no lo va a hacer, ¿no? Entonces estás solo ahí. Si te enfrentas y matas a un criminal, sabes que va a haber consecuencias, sabes que probablemente te vas a tener que enfrentar al resto del grupo criminal sin el respaldo de tu gobierno, ¿no? Entonces ahí creo que es un tema interesante de cómo poder desmitificar eso y cómo poder enseñar a la población mexicana los riesgos, pero también los beneficios de poseer un arma y de poder ejercer la autodefensa. Pues, Ahora te digo, o sea, eso es un punto filosófico que creo que está medio canijo encontrar una solución, pero creo que por ahí es una de las razones del por qué el estigma que tienen las armas en México, ¿no? Porque, pues, te digo, asociado con el crimen, asociado con la policía, que también no tenemos mucha confianza en el estado de gobierno ni en la aplicación de la justicia. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esas mentes y cómo podemos educar a la población mexicana para entender que ese es un derecho constitucional y en muchas circunstancias una herramienta súper necesaria cuando el gobierno no te respalda? Y pues sí, bueno, yo eso lo veo como un hipotético filosófico interesante de analizar, porque que obviamente es súper complicado, no vamos a llevar una solución ahorita, pero creo que es a lo mejor algo que contribuye a la estigmatización de las armas en México, ¿no? Todo ese contexto. Bueno, yo me gustaría ya redondear este punto con una lógica, planteando una secuencia lógica. Es cuando, por ejemplo, en el reino animal, un león ataca un venado, a un ciervo.
lo que más puede defenderse el ciervo es con su velocidad, ¿no? Saliendo, sacando lo más que pueda y correr. Si ya el león lo alcanza, ¿sí? Pues ya lo último que le queda al venado son sus cuernitos débiles que tiene. Pero imagínate... Pero si el venado trajera un AK-47, ¿era pinche león? No, pero imagínate... Ya fue. Nosotros estamos en México en la circunstancia, al no tener armas, que ya de por sí estás a merced de depredadores. Imagínate que le quitaras los cuernos al venado. O sea, lo último que tiene para defenderse, vamos a quitarle las cuernos. Ahora... Así esténse la ciudadanía contra los depredadores. Sí, claro. Y creo que es una posición lo único que tienes más al no tener una población armada es más depredadores. Ese es el resultado. Al tener gente indefensa, tú lo debes... O sea, tú como mujer, me gustaría preguntarte cómo te sientes tú. Es lo que decía. Tú eres una chica empoderada en ese sentido porque no solo te gustan las armas, sino eres experta en artes marciales. ¿Y cómo te sientes tú en la calle? Claro, puedes sentir algo de miedo, puedes sentir como cualquiera, yo también. O sea, sí, pero sí te da alguna sensación de seguridad el saber que... La verdad sí, porque anteriormente, antes de introducirme un poquito más a la parte de la defensa personal, tomar cursos y demás, la verdad es que si sales y no sabes ni qué hacer, te quedas como... ¿Qué hago? ¿Le digo algo? ¿No le digo? ¿Le doy un golpe? ¿No lo hago? O sea, sí siento que te quedas como que pasmada en que no sabes qué hacer. Y la verdad es que sí, como mujer, sí he sufrido tanto esa parte del acoso. O sea, inclusive gente que literal vas caminando y te alcanzan en una bicicleta y te tocan, ¿no? O sea, a ese grado en el que dices... ¿El patriarcado? ¿Qué hago? Es que eso no es patriarcado, güey, eso es un abuso. Entonces... Después de meterme a esta parte de los cursos de defensa personal, de conocer, de saber cómo defenderme o saber cómo actuar ante cierta situación, no necesariamente con el uso de armas, o sea, tan solo el hecho de que alguien te toca o no sé... el hecho de ya saber la parte de la defensa personal, la verdad es que sí me empodera, sí me empodera, sí me siento con mayor seguridad. Siguen habiendo situaciones que tal vez no vas a saber bien cómo, qué o esto o lo otro, pero la verdad es que ya no me quedo como tan pasmada, ¿no? O sea, sí agarro y ¿qué dijiste, pendejo? A ver, ¿qué? O sea, me volteo y con todo. Sí. Y una vez que ya haces eso, de verdad que la persona se queda, mira, ahora tú no eres la que se queda pasmada, es él el que se queda pasmada y dice, ay, güey, ¿por qué? Porque no creen que una mujer sea capaz de defenderse. O sea, no lo creen. Sí. Dicen, no me va a hacer nada, ¿qué va a hacer? Yo soy hombre, más fuerte, más esto, más lo otro. Y no. Claro, o sea, el propio impacto. Ya una vez que tú como mujer, al menos sabes un poquito más el hecho de defenderte o saber cómo actuar ante ciertas situaciones, de verdad que... Sí lo agradezco saber esa parte, agradezco estar involucrada en todo eso porque sí me siento más segura, aunque no estamos libres de cualquier otra situación. Nadie, hombres, mujeres, nadie, pero me siento más segura. La verdad sí me siento más segura. Sí, por ejemplo, ahora con el tema que hay tanto de abusos de novios, por ejemplo, de parejas, depredadores, parejas que también les sucede mucho más a mujeres. Bueno, es un tema que siempre ha existido, ¿no? Pero sí es... Ajá. O sea, es mucho más difícil que una pareja tuya te violente, ¿no? Sí, claro. No es sí, tan claro, fácil porque ya vas a ver que, a ver, o sea, bájate 3 rayitas porque yo también le endo, ¿no? Sí. Que no esperas llegar a esas situaciones, jamás, aunque es muy complicado, porque es como dicen, a veces vas y denuncias una vez. No te hacen caso, vas y denuncias 2 veces, ya traes moretones, ya digo, personalmente no me ha pasado, pero justamente lo que tú estás comentando, hay muchos casos de que las violentan los mismos novios, las mismas parejas sentimentales, demás, 2 veces, ya fuiste 3 veces, no, ya estás muerta. Exacto. Y lo hemos hablado en episodios pasados, aunque la ley está escrita. Y ahora sí la ya. Justicia, pero es lo mismo. Y eso dependiendo, ¿no? Y eso dependiendo, no, es que o sea, es muy complicado. Yo personalmente, ahorita referente a todo lo que estábamos hablando, sí es un tema muy delicado, muy complicado. Sin embargo, yo sí estaría a favor de la pena de muerte. Yo personalmente sí estaría a favor.
Es algo fuerte. ¿En qué es casos, algo fuerte. por ejemplo, en qué casos? Por ejemplo, en el caso de violadores, en el caso de asaltar con arma, Sí, porque con arma, es como vienen las noticias y están llorando porque les mataron al asaltante, ¿no? Las mamás, es que mi hijo era muy bueno. Sí robaba, pero no les hacía nada, ¿no? O sea, sorry. Y yo pienso, digo, es muy difícil a veces de respetar las leyes, pero yo pienso que si hubiera una ley más fuerte, es como que yo ya me voy a andar con cuidado. O sea, ¿por qué? Porque sí o sí, ¿sabes qué, papacito? Pena de muerte. Y vais y que se aplique la ley. Y entonces ahí sí yo pienso que ahí sí entonces te la vas a pensar 2 veces. Va a haber gente que no, porque va a haber gente que no y que le vale y que es así, no vas a controlarlo. Pero yo creo que si tú pensabas ir a asaltar o pasarte de listo, yo pienso que lo vas a pensar 2 veces ya. ¿Por qué? Porque si me agarran, pena de muerte. Y yo creo que igual podría ser el mismo principio en la posesión de armas, ¿no? También puede, de alguna manera, a alguien que tenía la intención, sabiendo que ya todos tenemos un arma, que a lo mejor ya la piensas 2 veces, ¿no? Una primera función. ¿no? Su primer función es disuasiva. Ajá. Es lógico, mira. Si es que los depredadores, también, tanto en el reino animal como en el reino de los seres humanos, pues no son pendejos. O sea, si ahorita vamos a la calle ella y yo y nos metemos en el barrio más chacaloso y pasamos por enfrente de un depredador, lo más seguro es que, vamos a decir que no vayamos juntos, que vayamos tú en un lado de la acera y otro y pasamos, lo más seguro es que al vernos se vayan a atacar a ella porque la ven más indefensa. O sea, si son depredadores que quieran robarle a alguien, lógico, van a decir, quítale la bolsa, quítale el celular y ese güey que siga pasando. Lo lógico de un depredador es más fácil ella. O sea, un depredador no se va a ir por lo más... no mames, güey. Allá va un güey armado, güey. No, güey, asalta a ese cabrón armado, güey. A huevo, está fácil ese pedo. No son pendejos. O sea, son depredadores. Son cazadores. Son totalmente cazadores. Tienen los ojos adiestrados huelen la debilidad a lo que me refiero y la es fragilidad. Que si fuese más fácil conseguir armas para un ciudadano mexicano y si hubiera una cultura de armas más fuerte, presente y con una educación más intensa, yo creo que cualquier delincuente ya analizándote a ti o analizándote a ella que van pasando por la calle, sabiendo que la probabilidad de que traigan un arma consigo es grande, entonces yo creo que también puede ser de alguna manera se la piensa claro, 2 veces. Porque la función de las armas es primero disuasiva. Ahora, que eso ni siquiera sería una realidad. A mí me gustaría ¿no? de lo que dice ella, hay un punto que me parece muy interesante de la pena de muerte. Yo también estoy a favor en ciertos casos, no tan extremos como que al que roba, pero yo creo que sobre todo en México, más allá de apretar los castigos, que se le conoce mucho como populismo electoral, en el sentido de que vamos a meterle más años a los secuestradores o a los violadores, bla, bla, bla. Yo creo que en México lo que sí hace mucho más falta, más allá de apretar la ley, es fortalecer el Estado de Derecho y luchar severamente contra la impunidad, porque cuando hay castigo, o sea, si tú robas y te vas a prisión 10 años, pero si tienes o sea, si el Estado de Derecho es fuerte y tus probabilidades de ir a la cárcel por robar son muy altas, entonces eso puede ser lo más disuasivo. No necesariamente necesitas tener un castigo tan severo. La aplicación mientras de la ley esté que va a haber castigo. El problema que tenemos en México es que no hay. O sea, el Estado de Derecho está borrado, los cuerpos de seguridad están totalmente corruptos y los de impartición de justicia están peor que los cuerpos de seguridad, los ministerios públicos, las policías de investigación. Prácticamente los tienes que ir a corromper. A la policía ministerial, cuando vas a denunciar algo, prácticamente dice, oye, güey, es que me acaban de robar y yo topo al asaltante, vive allá, güey. Bueno, déjate, doy 50,000 varos para que vayas, güey, y hagas tu chamba, güey. Y solo así, sí, patrón, a huevo, vamos por él en corto, padre. Y si no se los doy, no se mueven bajo ni su chingada. Y también cabe el riesgo de que cuando llegues ahí, el otro güey te diga, mira, ¿cuánto están dando? No, pues yo te doy el doble. Claro, güey. No, entonces, por supuesto, estás jugando con fuego. La justicia, quizá lo más trágico
de la corrupción en México es precisamente eso, que hemos llegado a los niveles de que la justicia se compra. Y eso es el peor signo de desigualdad que puede haber en un pueblo, porque quiere decir que los pobres no tienen acceso a la justicia para nada. No, si no tienes dinero, estás acabado en un país donde la corrupción impera como México. Entonces, sí, lo quería decir al propósito de lo que decías tú de la pena de muerte. Sí, yo también estoy, o sea, hay ciertos casos que sí, hay casos que sí, tampoco. Yo, por ejemplo, sí. hay, o sea, la violación, hay casos de violación muy terroríficos o situaciones muy graves que yo creo que sí se deberían incluir la pena de muerte, se debería repensar, pero sobre todo yo creo que el tema en México sí va más por luchar contra la impunidad. Sí. Es decir, que se castigue, aunque sea con 5, aunque sea con 6 de prisión. Bueno, aunque sea con una pinche multa. Pero que se castigue, que haya un miedo, que se genere en la colectividad, en la psique colectiva, un sentimiento de que hay Estado de Derecho y que si me paso y violo la ley, puedo y tengo amplias posibilidades de ser castigado. Claro, claro. Y creo que, o sea... Y eso sería lo más disuasivo sí, que pueda pero yo creo que ahí no tendría nada que ver el acceso a las armas. O no creo que eso vaya más, va mucho más profundo. Son cuestiones más técnicas de una reforma de justicia. Mucho más profunda, ¿no? De nada más el acceso a las armas o no. Ya la situación de la corrupción en México es un tema de que hay que combatir y es mucho más profundo que darte un arma o no, pero es un factor bien importante, yo creo, para la misma mitificación de las armas y para el tabú que existe alrededor de eso, ¿no? El hecho de que pues el aparato de gobierno es corrupto y no te garantiza tus libertades y tu seguridad como pueblo, pues ya de ahí de entrada ya el tener un arma no es más como una herramienta para defenderte personalmente, pero a sabiendas que pues el Estado no te respalda de ninguna manera. No es un último recurso. El tema de las armas es un último recurso. Es justamente a nivel de legítima defensa. Dijimos que las armas cumplen esos 3 elementos de garantizar que no haya monarquías y tiranías, de la defensa de la nación de la invasión extranjera, que ese también es un elemento muy importante que podríamos considerar porque no lo hemos tocado y lo vimos en la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, vimos cómo Putin invade Ucrania y 15 días antes Ucrania estaba armando su ejército. O sea, lo veíamos en los reportajes de los noticiarios que, bueno, sabemos que Ucrania es un país bastante pobre, de instituciones también muy frágiles, un ejército muy débil, muy frágil, y reclutando voluntarios para integrarse a la defensa del Estado, de la intervención, y además aprendiendo a tirar, güey. O sea, 15 días de que por eso yo siempre lo digo cuando sale este comentario, que lo de Ucrania es milagroso. O sea, es increíblemente, lo de Ucrania es muy sobresaliente. Sí, lo claro, que ha logrado que hayan podido... y lo de Rusia, pues es un pinche desastre, es una vergüenza, es un ejército malísimo el ruso, porque ¿cómo vas a invadir un país que no tiene ejército y no lo conquistas? Ellos tenían presupuestado dominar Ucrania en una semana, llevan más de un año y no... Es más, ya Ucrania les está apedreando el Kremlin con drones, es increíble, ¿no? Es realmente un ridículo de Rusia. Bueno, esa es la segunda función que tienen las armas, defender a la nación que eso de invasores, que en México también puede ser algo muy mítico, ¿no? Porque pues tenemos 150 años sin ninguna invasión. Entonces, en México nosotros la psique colectiva puede dar por sentado de que eso no va a suceder nunca más. ¿Cómo crees? Y la historia de las naciones y de las relaciones internacionales indica que siempre un país ha querido chingarse a otro, pero en todo lo imperios y gente invade. O sea, ¿qué me dices? ¿Cómo crees que eso no va a suceder? Y la última parte que habría que ver es esa, ¿no? De la legítima defensa, pero la legítima defensa aplica sí justamente en ese momento donde ya hay un vacío de estado natural. Es decir, donde aquí ahorita se mete un delincuente, aquí en no hay estado, güey. O sea, aquí ya no hay policía, no hay ni madre, ya lo único que hay es el individuo
¿Quién más va a garantizar tu seguridad más que tú mismo, no? Ya aquí ya el Estado, pues ya qué más puede hacer el Estado, güey. Ya es un pinche loco que se metió a tu casa. No puedes tener un policía dentro de tu casa, güey. Entonces ya, sí me explico, es una situación de un asalto, pero ya lo tienes encima, güey. Ya te sacó, ya no está la patrulla en la esquina, güey. Ya estás a solas con él en un evento en la calle. En ese momento ya no es que haya un vacío de Estado, es que ya son momentos en donde ya no existe el Estado en ningún país. Simplemente sacas el arma y ahí es cuando, o sea, después de el Estado cumple sus funciones, tener cuerpos policíacos, pues, de investigación. Y si aún después de todo un depredador avanzó hasta llegar al punto de robarte, bueno, ahí sí ya entra la figura de la legítima defensa, ¿no? Entonces, es en ese punto donde ya el Estado no puede estar. Uh-huh. Sí, como te digo, es como un último recurso, ¿no? Un último recurso. Y que a mí sí me parece que en un país como el nuestro, en donde sí las circunstancias ya están a ese nivel, pues sí sería una herramienta súper importante tener. Yo te digo, yo soy progresista, obviamente soy... pero aún así valdría poner el caso de las autodefensas. Exactamente, sí. Y a eso voy. ¿Cómo ¿no? funcionó o cómo no funcionó? Exactamente, ¿no? ¿Y por qué no funcionó? Porque de entrada sí pareciera que es el principio aplicado, ¿no? Ajá. Perfectamente, ¿no? Bueno, el gobierno no me responde, yo me voy a armar como ciudadano y yo voy a defender como individuo y a mi gente, ¿no? A mi familia y a mi pueblo. Pero bueno, tú me lo comentabas, ¿no? Que en el caso específico de las autodefensas encabezadas por el doctor Mireles, terminó corrompiéndose y terminó siendo un brazo más de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces creo que por ahí viene un poco el tabú del por qué el mexicano no se atreve tanto a entrar en este tema de conversación, a aventarse a poseer un arma y a estar más consciente del derecho que tienes y de defenderte y todo eso. Aparte, más ya lo que platicamos de la falta de una legislación clara, de conceptos claros de lo que es la defensa legítima, también es eso, creo, un tema que permea y que puede ser un poco lo que detiene al individuo, al ciudadano mexicano, para concientizarse más acerca de eso. La corrupción que representa eso, no te digo, esos casos de las autodefensas que terminaron convirtiéndose en grupos criminales ellos mismos, ¿no? Ahora, también otro aspecto social, cultural que yo veo que podría ser un factor interesante para llevar este tema es el hecho de la cultura del narco en México, ¿no? De la glorificación de la cultura del narco en México. Hay muchos, la juventud hoy en día admira ese tipo de comportamientos, ¿no? Y los glorifica. Entonces, a mí me pongo a pensar, bueno, ¿qué pasaría si el acceso a las armas fuese más fácil? ¿Qué pasaría con todo este sector de la población que tiene fantasías, que fantasea con ese estrato, ¿no? Con el glamour de ser narco, ¿no? ¿Qué pasaría con un joven, por ejemplo? Nosotros somos de barrio, ¿no? ¿Qué pasaría con alguien en Coachas que admira y se siente Chuck Norris y de repente ya tiene el acceso directo a las armas, ¿no? ¿Qué impediría que alguien así pueda dar con su arma y cualquiera que lo vea feo, ¡pam! Y ya es que me vio feo y ya lo considere autodefensa, ¿no? Eso también es un riesgo, yo creo, plausible, ¿no? No creo que sería muy descabellado pensar que eso pudiera llegar a pasar por las circunstancias de la cultura que permea el país, ¿no? Por la glorificación de la violencia, del narco y todo eso. Yo sí lo veo como una posibilidad, ¿no? Si tienes acceso fácil a las armas, a los 18 años, que cualquier chavito que se siente matón y que se siente Scarface tenga su arma y vaya acá, matando a todos los que le cayeron mal nada más por esa... Bueno, a mí me gustaría en este momento hacerle un comercial a la empresa de Mir. Pues yo creo que lo que tenemos que nosotros como ciudadanos de bien hacer es glorificar la legalidad. O sea, si es tu derecho, aquí hay gestores que te pueden tramitar tu derecho constitucional. Aquí hay gente que puede hacerlo por ti si no sabes cuál es el procedimiento. Yo creo que podemos poner las redes ahí de ella y del negocio donde trabaja, en donde se hace en apego al Estado de Derecho, a la ley, ¿sí? El trabajo, y hay que glorificar la legalidad, porque al final los chicos que entran glorificando las armas por el lado del narco y del crimen y esta parte, van y compran el pinche fogón clandestino. No, sí, claro, no van a la Sedena y dicen, oye, Mir,
oye, necesito un trámite porque necesito un arma para robar o para sentirme, para hacerle a no, obviamente no te vas a llegar a la mamada, no te van a oye, quiero asaltar. Sí. ¿Qué arma me recomiendas? Claro. No, pero... No. Entonces, yo creo que aquí lo que pasa es que, pues, un poco el problema de la narcocultura en México es que tiene ganado el discurso. Si tú y yo intentamos ahorita mismo hacer una campaña publicitaria amplia, de gran fondeo, en favor de glorificar la legalidad y la aportación, la tenencia legal de armas en casa y todo lo que nos permite la Constitución y la ley en México, me cae que no logramos más que muy poco. Por más que le metamos hasta millones, porque la narcocultura ha acaparado el discurso juvenil. Claro, y ese es mi punto. Te digo, yo no estoy en contra, yo creo que sí. Pero pues aquí la labor es glorificar la legalidad y nuestros derechos. Sí, pero bueno, o sea, sería una labor titánica, ¿no? En contra de lo que ya está establecido, que es la cultura del narco y la glorificación que nosotros sentimos como mexicanos hacia eso, ¿no? O sea, sí, obviamente habría que contrarrestarlo de alguna manera y con una campaña de educación y todo eso, pero bueno, o sea, sería una labor titánica, ¿no? Lo que es, porque ya, o sea, es como pensar que la corrupción se erradica en un día, yo que voy a ¿no? poder con peso pluma, güey, ¿tú crees? O sea, sí. Es que yo creo que justamente es esa parte que tú estás diciendo, o sea, la educación, ¿no? O sea, la educación, ¿por qué? Porque justamente tú dices, pues es que hay chavitos que ya se sienten que están en el juego X, en el juego Y y todo, pueden adquirir un arma y van y ahí con permiso, tengo poder, toma. Entonces yo creo que todo de alguna manera también de raíz, pues viene desde tu educación. Claro, ¿no? sí. Educación en casa, ¿qué te dejan ver? ¿Qué te permiten ver? Que a veces la mamá, el papá o lo que quieras están distraídos o están haciendo esto o están en el teléfono o están trabajando o así. ¿Y qué hace el niño? Sí, pues está en la casa viendo la tele o viendo internet porque ya tienen el acceso a todas las páginas que quieran. Entonces, o los juegos, ¿no? Los juegos. Súper violentos, o sea, la Play pues, y todo esto. No vamos lejos, lo que ustedes comentan ahí en Estados Unidos, o sea, ¿cuántos chavitos de secundaria que tienen acceso a armas? Exacto. Van a la escuela y hacen un tiroteo. ¿Cuántas masacres escolares? Y de hecho aquí en México ya hubo una ocasión. Aquí en México ya hubo 1 o 2 veces, no recuerdo, que también un niño no recuerdo. Se acaba de suceder un caso, por fue ahí con una pistola igual y empezó a disparar igual en la escuela. O sea, sí, exactamente. Sí, y ahora creo que el fenómeno raya en el extremo, ¿no? De la falta de regulación. Creo que ahí es el caso contrario, ¿no? Ahí es súper desregularizado, ¿no? Hay como yo en serio, suena a broma, pero es cierto, lo puedes. Lo de Estados Unidos. Walmart vende armas y no necesitas más que tu identificación. Tampoco, y no te piden. No son cacahuates las armas. Exactamente. Creo que eso es lo que el sector demócrata de Estados Unidos pelea mucho, ¿no? El hecho de que la regularización es muy poca, ¿no? Que es muy fácil adquirir un arma, no necesitas básicamente más que tu identificación, tu licencia de conducir, e incluso para obtener tu licencia de conducir necesitas más, es un proceso mucho más largo que para obtener lo de Estados Unidos. El arma, ¿no? Entonces creo que ahí es el extremo total, ¿no? Ahí sí es la falta de regularización y creo que lleva a esas catástrofes, ¿no? Porque es cada vez más común las masacres escolares. Sí. Y te digo, ahí yo sí creo que ahí puedo ver el otro espectro y sí estoy totalmente en contra, ¿no? Yo creo que una regularización fuerte debería ser la solución, ¿no? Sí, México debe de buscar un mecanismo en donde haya ese equilibrio, un mecanismo legal, por supuesto, de controles, en donde haya ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio donde sí, evidentemente es un derecho y además es un derecho muy importante. Y también es importante decir por qué es cuenta mucho, ¿no? Concientizar a la gente podcasts como estos de concientizar por qué es un derecho importante, o sea, por qué tú tienes que tener un arma. O sea, no es, y no solo tenerla, saberla usar. Otra donde le vamos a hacer un comercial, ella también vende los cursos para que aprendan a manejar armas. Bien hecho, claro, y te sepas defender profesionalmente, claro, en ejercicio de tus derechos constitucionales, ¿no? Y esa es otra parte, pero sí guardando el equilibrio sin que lleguemos a los extremos. O sea, la ley sí debe, yo creo que sí debe, la ciudadanía mexicana nos debemos activar en el sentido de promover nuestro derecho, porque si hacemos un recuento, yo creo que sí puede ayudar a inhibir muchísimos delitos convencionales en México y sobre todo darle la oportunidad a la gente que en donde no hay de plano Estado, o
Pues en las comunidades más marginadas de Guerrero, donde llega un grupo y se roban una comunidad y los desplazan, por lo menos a que se defiendan. Los cientos de feminicidios en Ciudad Juárez podría haber sido un resultado diferente si ellas tuvieran la oportunidad por lo menos de defenderse. ¿No? Ya si el Estado no va a hacer nada acerca de eso, pues por lo menos ya si están empoderadas creo que con un arma, de los pues cientos, por lo menos 3-4 cabrones hubieran caído. Sí, exacto. Yo creo que sí. Ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? En situaciones extremas como las que vive el país, pues sí, eso sería una herramienta indispensable, ¿no? Ya para poder garantizar tu seguridad. Sí, precisamente vuelvo a mi punto. Creo que es un tema en donde aparte de hacer una promoción de ciudadanos de bien, sí tiene que ver con mucha legislación muy bien elaborada. Es decir, ¿cómo hacemos que las armas no caigan en las manos? ¿Cómo hacemos que no caigan en manos de dementes que se van a ir a matar a gente a una escuela? Ese sería el tema. Porque ¿Cómo hacemos? Y eso son cuestiones de legalidad, de tener buenos controles, reglas. Una transformación mucho más profunda que solo superficial, ¿no? Ahí requiere más ya analizar el pedo cultural y el educacional y todo lo que nos conforma como identidad de ciudadanos mexicanos, que ya es un tema mucho más profundo. Y sí te tomaría mucho tiempo cambiar eso, ¿no? Pero es de entrada por ahí. Pero yo creo que sí las armas, hay un punto que me gustaría, es que sí tienen que ver con quitarnos la mentalidad de esclavos y de sumisos. México no puede también seguir pensando que nunca vamos a entrar en otra guerra cuando hay en Estados Unidos gobernadores como Ron DeSantis o como que está Greg constantemente Abbott, que si les toca ser presidentes, no dudes en que puedan lanzar una guerra contra México. No sabemos los alcances, ¿no? Entonces, pero ahí entra la discusión de que, México sí tiene un ejército, de quitarnos una mentalidad de esclavos, ¿no? Pero ya hay puntos donde tiene que defender todos, güey. Y pues sí, o sea, sí. Creo que ese tema es mucho más profundo, ¿no? La forma de cambiar la educación y la forma de cambiar la forma de pensar del ciudadano mexicano es un tema mucho más profundo y que tomaría años, ¿no? Pero lo que te quiero preguntar en específico, tú que eres parte de la industria, ¿qué tan difícil es conseguir un arma en México? ¿Qué tantas trabas hay para un ciudadano mexicano el poder acceder a ese derecho constitucional? Porque hemos hablado mucho del contexto educacional y cultural y todo eso, pero no estoy tan enterado de qué tan difícil, si yo como ciudadano quiero ir a conseguir un arma, aparte de que no estoy concientizado y no hay una promoción acerca de ello y a lo mejor mis propios tabús, ¿qué tan difícil para mí legalmente? No estás entrenado para usarla tampoco, ¿no? ¿Qué tan difícil para mí legalmente es poder llegar a eso, ¿no? A adquirir primero que nada entrenamiento y después poder la posesión y poder usar el arma como mi derecho como ciudadano mexicano? ¿Qué tan difícil es legalmente poder llegar a eso? Bueno, la verdad es que no es complicado porque como tú mismo lo estás diciendo, es un derecho. Hay una diferencia aquí en lo que es la transportación de tu arma y en lo que es la portación del arma. La portación es literalmente traerla tú contigo siempre, a donde vayas, todo eso. La portación en México realmente es algo muy difícil. Por ahí hace poquito se acercaba una persona conmigo y me preguntaba, oye, para saber la aportación y todo, por la cuestión del gestionamiento de los trámites que tenemos, me decía, es que yo soy empresario y yo fui a preguntar a Sedena y me dijeron que sí se puede. Y yo le digo, es que eso sí es más complicado. Tal vez puede meter el trámite y puede hacerlo y todo, pero va a ser complicado que se la den porque es como yo les decía, o sea, si la aportación de armas aquí en México fuera algo muy sencillo, pues todos andaríamos portando armas, ¿no? O la mayoría, que es lo que estamos con el tema de las armas. Sin embargo, esa parte sí te hago la diferencia porque la gente no lo sabe. Entonces, esa parte sí es muy diferente y la aportación no es algo sencillo y de hecho, creo que ni Sedena te la daría realmente. Lo que es más sencillo es que sí la puedas tener en casa. Lo que sí es más sencillo es las otras dos. La de domicilio, que es meramente para que la tengas tú en casa guardada y si ante una situación que lo que platicamos se requiere, bueno, la tienes y estás al tanto. Eso la verdad es que es un trámite bastante sencillo. Burocrático, X, como cualquier otro trámite. Y la parte de la transportación de arma, esa parte es para que, por ejemplo, de aquí de tu hogar puedas ir al campo de tiro de Cuernavaca y vayas transportando tu arma en tu vehículo guardada en su caja. Y hasta ahí, ¿no? Obviamente no te da el derecho a usarla si alguien se te acerca y ahí entramos en otros temas, ¿no? Exactamente, ya entras en otros temas. De que lo puedes usar, la puedes usar. Lo que pasa es que si vemos la ley,
Pero la Constitución te da derecho a la posesión de armas dentro de tu domicilio. La aportación no es un derecho. O sea, la aportación sí, ya no es un derecho. Sí, pero eso es a lo que me refiero. O sea, dentro de lo que estás diciendo, en el derecho de transportar, ahí se acaba, ¿no? O sea, sí, si la vas justamente transportando y algo sucede, llega alguien y te quiere asaltar y tú sabes que tienes un arma, no tienes el derecho de usarla en ese momento, ¿no? Porque la estás solamente tal cual ante la ley, ¿no? Pero bueno, no, sí, pues sí. hay situaciones pero en las que realidad la sí, tienes que usar. pero justamente ante la ley no se puede. Tienes el derecho también de transportarla inclusive a 10 estados, que tú vayas a viajar y exista un campo de tiro en Aguascalientes o en Guadalajara o así. Tienes ese chance. La verdad es que esos trámites no son realmente complicados, no es difícil. Por ejemplo, a las mujeres, la verdad es que de repente para las mujeres es un trámite un poquito hasta más sencillo. Okay. Hasta más sencillo porque, por ejemplo, en el caso de hombres sí te piden que tu cartilla militar liberada, ¿no? Hay mujeres, ¿no? Hay muchas personas que, como hombres, que no la tienen. No, las mujeres no. Pues no. Cartilla tenemos, ¿no? No hacen el Cartilla No, pero servicio sí, militar, ¿no? No, sí hay esa figura en México. Pueden hacerlo. Ah, claro, pero es voluntario, sí, no es... Ajá, sí, también no los es hombres ya meramente es como voluntario. algo. Ya, o sea, ya no, pero Sí. sí entiendo. O sea, por ejemplo... Pero, por ejemplo, para pero comprar tu tradición arma... de que las mujeres vayan al servicio. Para comprar el arma, por ejemplo, aunque sea Sí te voluntario, piden. como hombre, sí se te pide. Claro. Sí se te pide la cartilla. En cambio, como mujer, pues no. La verdad es que son documentos que yo creo que cualquiera tenemos en nuestro hogar. Ajá. Y es muy sencillo el trámite realmente. No, pues súper. Todo es Hombre, chingas, por ante favor. Sedena, Ajá. llevas tus documentos, haces la espera de que te conteste para que puedas adquirir tu arma. Lógicamente las armas que adquieres son meramente armas permitidas para civiles, tanto armas como calibres, que esa información también pues se las brindamos de que vean que pueden adquirir y demás. Y la parte de los cursos que ustedes preguntaban, de hecho, el Día de la Mujer, el mero Día de la Mujer, nosotros año con año siempre brindamos un curso gratuito de defensa personal precisamente para las mujeres. Hay veces que sí, pueden venir acompañadas de hombres o generalmente tratamos de que sean mujeres para brindarles esa información y darles esa oportunidad de que vean un poco más, de que aprendan a defenderse, de que sepan qué hacer ante ciertas situaciones y que no estén a la deriva. No, y Claro, yo que estoy totalmente accedan a a favor un de eso. empoderamiento Claro. real, no de Hay que palabrería. empoderar a la mujer. Claro, Porque claro. mucho, por ejemplo, del feminismo, que me voy a empoderar y ves cosas que son pura palabrería. Esto Sí. es real. Esto es un Bueno, empoderamiento. es un debate. Ese ya es dentro de- otro. Sí, Ese sí, ya es claro. otro. Hay maneras de Es otro empoderar a la debate. mujer de muchas maneras. No, pero esto es Esa un una de ellas. empoderamiento mucho más riguroso. O sea, porque, claro, en porque materia de sí, seguridad, la fuerza, sí. la fuerza es un Sí. en materia de seguridad y en materia emocional. Sí. El Krav Maga, por ejemplo, te cambia toda tu mente, güey. Sí. O sea, Bueno, yo ahí sí difiero un poco. O sea, sí entiendo, sí. En materia de emocional también te hace sí. sentir más seguro en tus... Pero ya en tus, de cuestiones sociales, más allá de la violencia y de la seguridad, hay muchísimas más maneras de empoderar a la mujer. Pero bueno, ese es Claro. debate aparte. No. sé. Yo me refiero sobre todo a un empoderamiento más en estricto apego a la definición de lo que es el poder, que proviene de la O sea, fuerza. sí, ¿Sí me explico? entiendo tu punto de vista. sí. Es como algo muy... Yo muy nada más cuadrado. no quería dejar la oportunidad de contradecirte ahí desde mi punto de vista progresista, güey, que yo creo que se puede empoderar a la Sí. mujer de miles de maneras. Sí, claro. Esa es una de ellas. Pero yo creo que esa es un instrumento de empoderamiento increíble, porque no solo o sea, los cambios que una mujer puede experimentar a partir de por lo menos entender procedimientos básicos de artes marciales pueden hacerte sentir mucho más segura, no solo a nivel de un ataque, sino a nivel de tu vida cotidiana, en claro. tu manera Sí, de sí, hablar, sí. en la seguridad que tú De puedas hablar, tener. de cómo te paras, de cómo miras, de sí, no todo. te agachas, o sea, esa Sí, seguridad. claro, porque sí. Sí, absolutamente. Yo sí Es puedo muy ver eso. O sea, muy claro poderoso. que es empoderante, ¿no? O sea, Sí. pues sí, obviamente, si tienes una herramienta en la que puedes decir, o sea, no me siento solita, y ¿sabes? Tengo la forma de defenderme, pues claro, Claro. que te va a Sí, empoderar, ¿no? o con tus parejas, ¿no? En el Yo nada más caso- quería hacer ese comentario de que, no, güey, lo demás no son mamadas. También es importante y también se puede empoderar, pero sí. Para mí son palabrería muchas Ya lo cosas. sé. Los aventamos a otro episodio. ¿Es palabrería o no ¿Qué, el güey? ¿Qué, güey? feminismo? El feminismo, ¿no? Pero bueno, ya ese es tema aparte del feminismo.
tema aparte. Pero sí, en base a eso, entonces me da curiosidad también qué tan sencillo es entonces, ¿no? Porque yo tenía otra idea. Yo pensé que era más complicado conseguir un arma como ciudadano mexicano. Entonces, ¿qué tan sencillo es y qué tan riesgoso es de caer en el modelo estadounidense, ¿no? Que lo repito, ahí no necesitas absolutamente nada, ¿no? No. Entonces, yo creo que no hay riesgo en México porque también la ley no te permite tener armas de alto poder. Exacto. O sea, aquí está controlado. Por más que quieras hacer una matazón con una calibre 38, no, pues, o sea, no da, güey. No, allá porque tienes fusiles de asalto y la chingada con cargadores. Sí, pero yo a lo que voy es que más allá del calibre es la facilidad con la que se tiene acceso a las armas, ¿no? Aparte de que sí tienen acceso a armas mucho más pesadas, también lo vuelvo a repetir, es así súper fácil, ¿no? Te digo, llegas a Walmart con tu identificación y... Es un extremismo lo de Estados Unidos, porque ¿cómo es posible que, por ejemplo, alguien pueda comprar armas siendo un drogadicto? O sea, tú sabes que, por ejemplo, a eso me refiero. ¿Qué tan riguroso es el proceso? ¿No? O sea, lo que pasa es que lógicamente sí vienen, justamente sí vienen dentro de los requisitos, sí se te hacen exámenes médicos, psicológicos, se te pide tu acta de antecedentes no penales, pues lo demás, documentación normal, sí. Tu INE, acta de nacimiento. O sea, tú dirías que sí es funcional, o sea, sí es un proceso bien... estudiado, bien, por bien lo menos hecho. Filtrado, bien, sí. Ajá, sí es bien filtrado para que alguien pueda tener. Pues sí, porque mira. Personal. Sí, porque mira, te hacen los exámenes médicos y psicológicos, ¿no? Ya si no pasas los psicológicos, pues no eres apto para un arma, ¿no? O también en los médicos. Por eso no te la dieron, algo, pues. ¿No? Por eso por lo menos tiene control científico, ¿no? Ya un examen psicológico debe ir firmado por un doctor, un psicólogo. Exactamente, ¿no? O el acta de antecedentes no penales. O sea, pues hay gente que tal vez poquitos o muchos o los que tenga ya tiene ahí unos antecedentes, pues ya está descartado, o sea, ¿no? Igual y no son graves, pero ya estás descartado porque no está penales. Limpia. Okay, ¿no? O sea, dentro de lo sencillo que es, sí hay un proceso en el que garantiza que no cualquiera pueda tener un arma, ¿no? Sí. Sí, en México eso es importante saber. Sí hay una regulación y de hecho también el artículo dice, o sea, tienes derecho a la posesión en los términos que la SEDEN establezca a través de la ley de armas y explosivos. Es decir, sí hay un control del derecho que, como te digo, es un control que yo creo que debe de ser mucho más definido en la ley, mucho más exacto, tanto en cuestiones de legítima defensa como en cuestiones de acceso, ¿no? Sí, claro. Quién sí, quién no, cómo, qué circunstancias, pero a final de cuentas yo creo que sí es un derecho. O sea que se podría decir que el aparato legal ya está bien puesto para poder obtenerlas, nada más sería cuestión de educación y de información, ¿no? Sí. Ahora te pregunto, ¿es necesario tomar el curso para poder acceder a un arma? ¿No es un requisito? No es necesario tomar ningún curso para que tú puedas tener un arma. Sin embargo, la importancia de saber utilizar un arma, pues sí es mucha, porque inclusive elementos de policía, de seguridad, demás, por acciones a veces tan tontas o despistadas o qué sé yo, se han disparado ellos mismos. Se han disparado. Eso habla de la situación de Entonces imagínate a alguien que quiere adquirir un arma, pero no sabe ni cómo, ¿no? O hay de repente, la verdad es que de repente también... O que andes muy chingón con tu arma y llega un evento y saques y no sepas tirar, güey. Exactamente. O sea, hay quien anda... O se te va, se te vuela. Los criminales, si tú te fijas, tú los debes de apreciar mejor que yo. Cuando hay videos muchas veces entran con el pinche... O sea, así con el arma así, güey. Así no se manipula un arma, güey. Exacto. O sea, cultural. Yo vi un videito de un güey que se sube una micro, se le cae el arma. Este güey lo único que... El pasajero la recoge. Sí, este güey lo único que tiene huevos para echarle para adelante porque es un don pendejo, güey. O sea, un güey preparado le va a rajar la madre, ahí van los pinches... Porque son muchachillos, güey. Los que están robando y todos son jovencitos que no tienen ningún adiestramiento. Lo que tienen es demencia, actitudes antisociales, pero que realmente incluso ellos mismos, la gran mayoría, muchos de ellos, son presas fáciles también de un ciudadano armado, de una buena persona armada, porque no están, o sea, tú los ves cómo van manipulando a los pendejos, güey.
Sí, inclusive en el curso, por ejemplo, que llegan personas que justamente quieren aprender la parte de las armas, pero a veces es más como la cosquilla de yo quiero tener un arma y quiero disparar, ¿no? Entonces, lógicamente nosotros, justamente para prevenir todo tipo de accidentes, lo que tú quieras, y la seguridad para ellos mismos y para nosotros, se trabaja con armas de entrenamiento, ¿no? Uh-huh. Son armas de plástico o armas de goma que tenemos, que pueden estar utilizando. Y entonces llega gente, imagínate, les damos las armas de entrenamiento. Y pues no sé, por jugar, mira, ya es un arma, o sea, están así jugando, apuntándose. Son las armas de entrenamiento. Sin embargo, imagínate, ¿qué pasa si yo le doy un arma real? Un arma ¿Qué tal si está cargada? Sí, no. Sí. Lógicamente, yo como instructora no voy a hacer eso, pero sí me entienden, o sea, es la importancia de saber las medidas de seguridad de un arma, que como ustedes dicen, no es un juguete. Claro. ¿No? Es serio. O sea, aún y cuando la sabes manipular, no estás así. Sí, ahora, claro, siempre ese es otro... debes de considerar que, por ejemplo, ya que vas a desocupar el arma después de que estuviste tirando o entrenando, bien, tu tiro de seguridad, ves que no queden balas encima, arriba. Entonces, ahí, por ejemplo, tu referente me dices que si es necesario o es obligatorio tomar curso. No es obligación, sin embargo, si es una persona que no tiene realmente mucho conocimiento en el manejo del arma, yo creo que sí te funciona mucho porque se te enseñan las cosas muy básicas que tú puedas, para cómo manipular tu arma, cómo empuñar bien tu arma, tus medidas de seguridad, que son yo creo que las más importantes, que justamente como decía Alberto, después de disparar, revisas bien tu arma, que no haya quedado cargada, que no te quedó ahí munición, todo, revisas muy bien, ya revisaste todo, ok, la guardo y vamos. Mira, se me hace interesante porque yo desde mi perspectiva, yo eso sí lo pondría como un requisito, fíjate. Tomarte un cursito para saber manejar el arma, para poder acceder a una, claro. ¿no? Sería importantísimo, que como dices, no son dulces. Para mí, por ejemplo, eso sería yo algo que le podría aumentar, ¿no? Que fuese obligatorio el curso, que supieras manejar un arma para poder acceder a eso. Ahora, toda esta plática... Pues mismo, por ejemplo, también un tema aquí, al propósito de lo que dices, pues es replantear la figura del servicio militar nacional, ¿no? En un contexto de la descomposición social que hay en México, donde hay la predominancia de, no solo de la falta de defensa y del desconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Sino, tú sabes, o sea, la drogadicción, todo. Yo creo que no sería, por ejemplo, mala idea retomar el tener un servicio militar los sábados, en donde, por ejemplo, vayan los chicos a la Sedena, se les haga el antidoping, o estás drogando, a ver... Por lo menos, madre, ¿no? Señora, su hijo trae metanfetamina, ¿qué está haciendo? Por lo menos que se entere, ¿no? O sea, bueno, quién sabe, eso ya es otro tema. No, yo sí lo haría, ¿eh? Yo sé que tú sí, güey, estás pinche loco, güey, pero... No, sí, güey. Porque aparte el servicio militar nacional puede cumplir esa función que dices. A final de cuentas, yo creo que todos los buenos ciudadanos sí debemos estar preparados para la defensa del Estado, porque sabes, no sabes como lo que le pasó a Ucrania, güey. Eso es el objetivo del servicio militar. No, bueno, eso era el objetivo del servicio militar, ¿no? Que la población estuviera preparada para cualquier caso de alguna invasión extranjera, poder defender el país, ¿no? Eso es realmente la... Y no sabemos, yo no sé por qué se dejó de hacer. Pero no estaría mal plantear retomar. Tampoco sé por qué se dejó de hacer. Yo creo que es un poquito obsoleto también el hecho de que... Es ahora voluntario, ¿no? Es voluntario, sí. Yo creo que, bueno, el hecho de que, como tú lo mencionas, México no ha estado en una situación de guerra en cientos de años, entonces pues se hace un poco obsoleto, ¿no? El servicio militar. Pero le puede servir al Estado para instrumentar ciertas políticas públicas, por ejemplo, revisar drogadicción. Por lo menos puedes darte una idea clara. Ay, cabrón, güey. Yo estoy en desacuerdo, pero bueno, ese es otro tema, güey. Que el Estado no se meta con mis drogas, carnal. Yo no me meto con las del Estado. Bueno, se me ocurre esa, pero además tantas más que pueden surgir. Claro, bueno, como una base públicas, en el tema específico que estamos hablando, creo que sí es importante como una base aprender a usar un arma para poder luego acceder a ese derecho y para poder concientizarse acerca del uso de eso, ¿no? Hay otro tema que también igual se me acaba de ocurrir, que tampoco creo que es un factor que ni siquiera lo habíamos considerado, el hecho de que también, no solo, aparte de la necesidad de autodefensa, aparte de la necesidad de defender la soberanía, también hay un sector de la población que simplemente le gustan las armas, ¿no? Que también es, porque
yo no jamás he tirado un arma, pero se ve que es re divertido, ¿no? Se ve que la adrenalina que te genera. Entonces también ese sería un asunto, otro factor interesante, ¿no? Más allá de los factores legítimos como es la autodefensa y la defensa de la soberanía de la democracia, también el hecho de que es un pasatiempo, ¿no? El hecho de que es algo que a la gente le interesa. Bueno, también eso se puede solicitar, ¿no? Para armas deportivas. Sí, la práctica de... Que me imagino que ya son regulaciones totalmente distintas, ¿no? Ya son otros... Es que viene siendo como la parte de la transportación. O sea, viene siendo casi el mismo requisito. Uh-huh. Y también se me hace curioso porque yo puedo pensar que es la mayoría de la gente que acude por un arma es por eso, ¿no? Por el interés de tener un arma más que por el interés de defenderse, ¿no? Como en tu experiencia personal, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es el tipo de gente que llega más? Hay mucha gente que es como tú dices, que meramente es porque les gusta la adrenalina y todo, y justamente la sacan para tiro deportivo, uh-huh. ¿no? Más o menos. Y hemos tenido gente que llega al curso que, lógicamente, dependiendo de los cursos que tienen, hay otros cursos en los que les damos un poquito más de teoría referente a la parte de la prevención, la seguridad y todo eso. Y bueno, ahí se les explica, como lo hemos estado diciendo, que es un derecho que ellos pueden tener y demás. Hay gente que entonces sí se empieza a interesar y nos pregunta, oye, ¿y cómo le hacemos? Oye, ¿cómo esto y cómo lo otro? Y hay gente que por el curso y porque se dio a la tarea de investigar un poquito más y de conocer más sobre este ambiente, es que ya se interesan por tener un arma para la defensa, y otra también ya dicen, bueno, ya aprendí un poquito más por gusto, uh-huh, ¿no? Por gusto. Deportivo, sí. Que también se puede hacer un hobby, ¿no? Uh-huh. Sí, tirar... Es que también los entrenamientos con armas son chingones, güey. O sea, pues ya cuando un Putin, se ve muy divertido, güey. Yo nunca lo he hecho, pero... así tipo de córrele, güey, tipo militar y la chingada de Caibil o este pedo, pues sí es muy divertido. Sí, yo me puedo imaginar ahí un pinche John Wick, ¿no? Todos. Bueno. Pues sí, creo que hemos tocado los puntos que queríamos tocar. Creo que no sé si tengan algo más que agregar. Tú, mi hermano, no sé si tengas algún otro punto que quieras desarrollar. Me gustaría cerrar reiterándole a todos que glorifiquemos la legalidad y que aprovechemos el privilegio de tener un derecho constitucional tan importante en México, que entremos en conciencia de que este derecho no fue vertido por el presidente Juárez en la Constitución del 57 nada más por una ocurrencia. Tiene toda una justificación lógica, jurídica, a todos los niveles, y que es un privilegio que en un país como México tengamos este derecho y lo ejerzamos, porque pongámonos en los zapatos de Cuba, por ejemplo, de una dictadura donde todos están muriendo de hambre y nadie puede protestar contra el gobierno ni defenderse de una tiranía salvaje, y todo el mundo vive en la indefensión. O pongámonos aquí mismo en México, en tantas comunidades que son azotadas por el crimen y no se pueden defender. Entonces es mejor que usemos nuestros derechos, porque son un gran privilegio que tenemos en México. No todos los países tienen el acceso, y la verdad es que es un privilegio. Pues sí, ese fue el Chulo de Santa Mónica, como cada semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nayeli. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Cuéntanos un poquito, si quieres darnos tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente, las redes sociales de la empresa donde trabajas. Los micrófonos son tuyos. Sí, en mis redes sociales es Miranda-49, Mirandas-49. Ahí van a aparecer. De todos modos les aparece ahí. Y las redes sociales de la academia es así tal cual, las Academy. Ahí te pasó bien el nombre y el link para que los puedan tener. Y la parte que les comentaba en los cursos, la verdad es que viene mucha parte de tanto el manejo de armas como la parte de la defensa personal. Vienen cursos básicos, cursos más completos, cursos ya más especializados para las escoltas, los escoltas y demás. Y pues la información también está en internet. Pueden consultar todo y pues básicamente sería eso. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, público inteligente y conocedor. Yo, como cada semana, ya se la saben, fui el cuerno de chivo. Nos vemos la próxima semana. Ármense, sí, chicas, ármense y pásenme sus números. Bye, adiós. Bye.
Perfecto. Genial.